esa palabra que es viva porque nos da vida, esa palabra, Señor, viva, poderosa porque nos da poder y eficaz porque siempre se cumple, Padre. Gracias, bendícelo, llénalo, guárdalo, úsalo como siempre, Padre de la gloria, llénalo, que tu reino esté sobre él, sobre su familia, sobre este ministerio, sobre todo lo que haga, guíalo con tu Santo Espíritu. Te damos gracias por esta palabra que sé que va a traer respuesta a nuestras vidas, como siempre, como toda la palabra que recibimos. Te damos todo honor, toda la gloria y toda alabanza en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Aplauda esa palabra que vamos a recibir. Nuevamente oremos. ¿Por qué, pastor, si ya oramos? Bueno, yo quiero pedir a Dios, fue lo que el Señor me puso en un sentir de pedir a Dios sabiduría para lo que vamos a hablar el día de hoy. Y que no sea la sabiduría humana. Usted sabe que hay sabiduría humana, diabólica, y la divina, que es la que viene de Dios. Y cuando nosotros enseñamos los 5 poderes, uno de los poderes que enseñamos es el poder de la sabiduría. ¿Para qué? Para entender la palabra y poder transmitir el mensaje. Amén. Entonces yo quiero pedir a usted que me ayude un momentico a orar precisamente, específicamente por eso. Señor, yo te doy gracias y pongo delante de tu presencia cada uno de los que estamos acá reunidos, los que van a escuchar esta palabra a futuro. Hay un texto en Hechos 16, Dios, tú lo conoces. Dice que tú abrías el corazón de Lidia para que ella entendiera las palabras. Necesitamos que nuestro corazón esté abierto, dispuesto, concentrado, para poder recibir esta maravilla que tú traes para nuestras vidas el día de hoy. Que no es otra cosa que tu palabra, que a ti te ha placido revelarla. Te pido por este recipiente, este vaso, dame la sabiduría para transmitir lo que pusiste en mi corazón. Que sea de edificación, de bendición. Que esta palabra sirva para traer mucha libertad, responsabilidad, compromiso. Qué belleza saber que tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo, Señor. Que tú nos tienes en esta tierra como tus embajadores, como tu pueblo, y que a cada uno nos has dado un plan de salvación. Sea la gloria y la honra solo para ti, Señor, y la bendición para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Les bendigo. Tome asiento. Romanos capítulo 9. Busque Romanos capítulo 9. Gloria a Dios. Bueno, ya la pastora está con nosotros, como verán. Gloria a Dios. Hoy testifico que Dios ha obrado de una manera muy especial en ella. Porque a pesar de que la infección
era inflamatoria y bueno, y uno ve imágenes, y menos mal que uno de eso no sabe para no estar de incrédulo. Dios ha obrado en la vida de mi esposa. Gloria al Señor. El título del mensaje es Cristo desde y hasta la eternidad. Cristo desde y hasta la eternidad. Romanos capítulo 9, verso 9 al 11 dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni mal ni bien. Preste atención a este detalle. No habían aún nacido, ni habían hecho ni mal ni bien. ¿Quiénes? Pues los dos hijos de Rebeca con nuestro padre Isaac, dice. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, porque no habían hecho ni mal ni bien, sino por el que llama. Amén. Cuando usted lee capítulo 9 de Romanos, usted sabe que el apóstol Pablo habla precisamente de la salvación por la promesa. Hoy Dios nos enseñará y nos mostrará por su palabra y también por los hechos, porque el mismo Dios lo hizo. Como siempre Dios ha establecido un pacto para con el hombre. Y la intención de Dios establecer pacto con los hombres es para que Cristo sea revelado. Amén. Existen muchos pactos en la palabra. Existe una corriente dispensacionalista que enseña 7 pactos de la Biblia. El adánico, esto se lo digo a manera de información, pero en todos lo que se quiere revelar es Cristo. El pacto adánico fue el pacto que se hizo con Adán y se hizo en el Edén. Después tenemos el pacto no ético, pero también se conoce como el pacto diluviano. Es el pacto que Dios hizo con Noé, cuando Noé halló gracia. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 6. Voy a acabar con toda la raza humana, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. El tercer pacto se conoce como el pacto abrahámico. Estoy hablando desde el punto de vista de los dispensacionalistas. Y este pacto es el pacto que Dios hace con Abraham y se conoce como el pacto de la promesa. ¿Cuál es la promesa? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo voy a hacer de ti, Abraham, un padre de multitudes. El cuarto pacto es el pacto mosaico. ¿Por qué lo llaman mosaico? Porque es el pacto que Dios hace con Moisés. Se conoce como el pacto de la ley. Este pacto, Moisés pues representa a la nación de Israel y Dios hace este pacto con Moisés en el Sinaí y le establece un decálogo, 10 mandamientos. El quinto pacto es el pacto palestino. Este pacto se conoce como el pacto de la desobediencia. No fue que Dios pactó con el hombre para que el hombre desobedeciera, es que Dios le recordó al hombre a través de este pacto: si desobedeces, estas son las consecuencias que tú vas a vivir. Dios le dijo a la nación de Israel: ustedes van a vivir en cautiverio si me desobedecen. Se los dijo como pacto, igual la nación de Israel desobedeció a Dios, igual la nación de Israel le tocó vivir 7 desastres en la historia, 7 cautiverios, donde fueron esclavos, fueron colonizados, fueron cautivos.
Después tenemos el pacto davídico, es el pacto número 6. Repito, se lo estoy dando a manera de información para que usted se ilustre, pero vamos viendo cómo en todo se va a revelar Cristo. Este pacto davídico se conoce como el pacto del linaje. ¿Qué hizo Dios con este pacto? Le dijo a David, de tu descendencia traer el Mesías. Y el último pacto es el pacto de Cristo, se conoce como el nuevo pacto. ¿Qué enseña este pacto? ¿Cuál es el meollo, el núcleo, el eje central de este pacto? Que de la simiente de la mujer todos seríamos justificados. Amén. Existen, aparte de la tendencia, posición o escuela dispensacionalista, existen 3 pactos que están confirmados en la palabra. Ya va, pastor, y es que los otros no están confirmados en la palabra. No, lo que quiero decir es que hay un versículo que confirma estos 3 pactos en específico. Quiero que te centres un momentico en esto, estoy en la introducción. Estos pactos muestran siempre que Dios estableció los pactos para revelar Cristo. Específicamente estos 3. Y como estos 3 están mencionados en la palabra en un texto, yo los tomo sin poner en tela de juicio ni en menosprecio el mosaico, el davídico, el palestino, el que hizo con David. ¿Cuáles son estos pactos? Y céntrate en lo que Dios quiso revelar en ese pacto. El primer pacto se conoce como el pacto de agua. Es el pacto que Dios hizo con Noé. ¿Por qué le dicen pacto de agua? Porque cuando usted piensa en el diluvio, usted se tiene que acordar que toda la tierra fue destruida, toda la raza humana fue destruida, pero, un hombre halló gracia. ¿Aló? Un hombre halló gracia ante los ojos de Dios. El segundo pacto se conoce como el pacto de la sangre, es el pacto con Moisés. ¿Cuál es el centro, el eje de este pacto? Dios sacrifica un cordero, coloca la sangre de ese cordero en los dinteles de las puertas de los primogénitos y el espíritu de la muerte hace Pascua sobre todos los primogénitos. ¿Cómo se conoce este pacto? Como el pacto del sacrificio. Vaya agarrando, el primero es pacto de la gracia, que es el pacto de agua con Noé. El segundo es el pacto de la sangre con Moisés, que representa el sacrificio. Y el tercer pacto es el pacto del Espíritu. Es el pacto que Dios hizo con Cristo. Después de Cristo no hay más pactos. ¿Por qué, pastor? Porque todos los pactos vinieron porque los hombres desobedecían. Entonces hice un pacto con Adán en el Edén. Y el pacto es, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él te mueres. ¿Desobedeció Adán? Entonces tengo que hacer pacto con otro. Voy a tener que hacer un pacto con Abraham. Incumplió el pacto, también lo incumplió, entonces voy a tener que hacer un pacto con Moisés. Y así, hasta que llegó a Cristo, y con Cristo hizo un pacto y le dijo, oye, cumple la ley, y si la cumples toda, los que crean en ti son justificados. ¿Aló? Amén. ¿Cristo desobedeció algo de la ley? ¿Cumplió el pacto? No tengo que hacer más pactos. Este pacto se conoce como el pacto del Espíritu. ¿Cuál es esa bendición? Hechos 1:8, usted va a recibir poder mediante el Espíritu Santo para que usted sea testigo hasta lo último de la tierra. Ajá, y este pacto representa la vida, porque la vida está en el Espíritu. Amén. Estos 3 pactos revelan Cristo. Cuando usted va a Primera de Juan, solamente para confirmarle, cuando usted va a Primera de Juan capítulo 5 y leemos el verso 7 y 8 que está en pantalla, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Pero 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan.
¿Está viendo? El espíritu, que es el pacto de vida. Después dice el agua, que es el pacto de gracia, el que se hizo con Noé. Y la sangre, que es el pacto con Moisés, el pacto del sacrificio. ¿Por qué los tres concuerdan? ¿Por qué los tres concuerdan? Porque gracia, sacrificio y vida fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Desde el principio Dios quiere revelar a Cristo. Si vas a Juan capítulo 3, verso 5, Jesús dice, de cierto les digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, o sea, el que no reciba gracia de Dios y la vida en el Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Aló? Está hablando de los pactos. Y cuando vas a Juan capítulo 19, que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, el verso 34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante lo que salió fue sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Los tres pactos están centrados en Él. El pacto de la gracia, pacto de agua, el pacto de sangre, el pacto de sacrificio con Moisés y el pacto del Espíritu, que es el pacto de vida. Allí está el testimonio de los tres pactos. ¿Por qué tres son los que dan testimonio en la tierra? Porque en estos tres pactos es que está concentrado la revelación de Cristo. El pacto de agua es gracia, el pacto de sangre es sacrificio, el pacto de espíritu es vida. ¿Lo tenemos claro? Ok. ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor hoy? ¿Qué vamos a ver en su palabra? Que Dios siempre ha rechazado lo primero y ha aceptado lo segundo. Repito, Dios siempre ha rechazado lo primero y ha aceptado lo segundo. Cuando usted revisa las Escrituras, desde principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted se va a conseguir con esta posición de Dios. ¿Cuál posición, pastor? De rechazar y aborrecer lo primero para aceptar, amar, abrazar lo segundo. ¿Cuál es la razón por la que Dios hace esto? Revelar Cristo. Así lo estableció Dios. Y hoy vamos a ver las razones de esta bendita iluminación, de esta revelación que está en la palabra. Según narra la historia bíblica en varios acontecimientos, vamos a ver a Dios haciendo esto. No puedo decir esto y no mostrarlo, no sustentarlo. Tengo que enseñarlo, pero tengo que sustentarlo y tengo que enseñarles cuál es el fin de esto. Porque le pedía yo a Dios sabiduría, porque yo necesitaba entender esto. Y estuve toda la semana tratando de entenderlo, de pedirle a Dios, ilumíname para yo entender esto. Pues yo sé que tú me quieres mostrar algo. Y después, Señor, ahora ilumíname, dame la sabiduría para yo transmitirlo. Entonces, la historia bíblica en varios acontecimientos, nosotros vamos a ver a Dios haciendo esto. ¿Qué es esto, pastor? Rechazar lo primero para aceptar lo segundo. El primer ejemplo es el rechazo a Caín. Caín es el primer hijo de Adán. Dios a Caín lo rechazó, pero Dios aceptó a Abel, el segundo hijo. Lo segundo, Dios rechaza la primera ofrenda que un ser humano le da a Dios. Dios rechaza esa ofrenda. Pero Dios acepta la segunda ofrenda que un ser humano le da a Él. La segunda ofrenda que un hombre le trajo a Dios, Dios la aceptó. Pero la primera ofrenda que un hombre le trajo a Dios, Dios la rechazó, porque Dios rechaza lo primero y acepta lo segundo. Pero esto tiene una razón. No para que usted vaya a decir ahorita, no, entonces yo no doy ofrenda en el primer servicio, me espero para el segundo. No, ya va, vamos a meter esto en el contexto de lo que voy a enseñar. Sí, porque ya una debe estar viendo al marido, al primero. Con razón, ¿será que el Señor me tiene otro? Me tiene el segundo. No, no es eso. Vamos pelo a pelo, como decimos en Venezuela. Génesis capítulo 4, verso 3 al 5. Génesis 4, verso 3 al 5. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Quién la trajo primero? Caín.
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, el segundo. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, que era la primera. Pero esto tiene una razón. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La primera raza humana, tercer ejemplo, la primera raza humana Dios la rechazó. En los días del diluvio, Dios dijo, no, yo voy a raer al hombre de la faz de la tierra, a acabar con él. Pero hubo una segunda raza humana, que es la descendencia de Noé. Esa fue aceptada por Dios hasta el día de hoy. Dios no ha vuelto a acabar con la raza humana. La segunda la aceptó. Usted va a Génesis capítulo 6, lee el verso, Génesis 6, lee el verso 7, el verso 8. Dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. El 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Porque Noé representa la segunda raza humana. De ti voy a hacer descendencia. De ti la tierra. Entonces, él, la mujer, los 3 hijos y las 3 mujeres de los hijos, las nueras de Noé. De ahí Dios hace una segunda raza humana. El cuarto ejemplo que te voy a poner para que tú digas, wow, ¿verdad? Que Dios primero lo rechazó, o sea, lo termine. Yo quería traerte 20, pero Dios me dijo, vas a terminar a predicar el lunes, llévales 8, más los que van a ver durante el mensaje. Dios rechaza a Ismael. ¿Quién es Ismael? Ismael es el primer hijo de Abraham, es el primero, o sea, Ismael es el primogénito, no nos vamos a caer a coba, lo tuvo con Agar, la esclava de Sara. Sin embargo, el primer hijo natural de Abraham, Dios lo rechaza. Y Dios acepta a Isaac, que era el segundo hijo, el hijo de la promesa. Pero yo no estoy diciendo esto para que usted rechace a su primer hijo. Ve, yo por eso es que me llevo bien con tu hermano. Ya hoy el Señor me trajo respuesta. No es eso lo que te quiero enseñar. Quinto ejemplo, Dios rechaza a Esaú. ¿Quién es Esaú? El primer hijo de Isaac, que era el primogénito. ¿Y a quién acepta? Acepta a Jacob. Jacob era el segundo mellizo, pero el que nació primero era Esaú y el que nació segundo es Jacob. Jacob es el que termina comprándole la primogenitura a Esaú, ¿lo recuerdan? Dios rechaza el primero y acepta el segundo. Sexto ejemplo que te voy a poner, Dios rechaza al primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl, no el pastor Saúl, otro Saúl. Dios rechazó al primer rey de Israel, pero ¿cuál fue el segundo rey de Israel? David, y a ese lo aceptó, a ese lo amó y lo abrazó. Amén. Séptimo ejemplo que le voy a poner. Y aquí lo vamos a leer, interesantísimo esto. Dios rechaza el primer hijo de David con Betsabé. ¿Recuerdan a Betsabé? Estaba casada con Urías. David le dice a Urías, vete al ejército. Después le dice a otro, pónganlo de primerito para que le den plomo primero. Y después que Betsabé queda viuda, se la lleva como esposa, como mujer. Pero ya había estado con ella. Y el primer hijo de esa unión, David, Betsabé, muere, Dios lo rechaza. Pero el segundo es Salomón y Dios lo acepta. Segunda de Samuel capítulo 12, 14 al 24. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Le dice Natán, y el 15, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz,
cuánto no más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Es un razonamiento humano y lógico. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a su siervo: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová, y lo que hizo fue adorar. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Ahora, o sea, cuando estaba vivo no lo hacía, ahora de muerto va a llorar y va a adorar. Entonces lo dijeron los siervos en el 21: ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él ahora te levantas y comes. Y él le respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: quién sabe si Dios tenga compasión de mí y vive el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué ayuno? ¿Aló? ¿No es lo que le está diciendo, no? ¿Para qué ayuno? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él. Ay, Dios mío, Señor Jesús. Yo voy a él, pero él no vuelve a mí. Yo sé que cuando yo muera me unió con él. Mira lo que creía David en la resurrección de los muertos. Y dice el 24: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, entiendan, nuevamente intimidad, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual Dios amó. El segundo lo recibo. ¿Aló? El último ejemplo que les voy a poner en la introducción para el desarrollo del mensaje, dice, es que Dios rechaza al primer hombre creado sobre la tierra. ¿Quién? Adán. Dios rechazó a Adán. Y dice la Biblia que por Adán se introdujo la muerte y el pecado. Pero hay un postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo. A ese lo aceptó, a ese lo amó y a ese lo abrazó. Amén. Romanos capítulo 5, verso 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahí están los dos hombres, Adán y el postrero, el primero y el último. Vamos a dejar los ejemplos hasta ahí. Y yo quiero que tú entiendas que Dios en toda su historia ha rechazado lo primero para aceptar lo segundo. Esto es tremendo, pareciera un misterio, pero Dios nos tiene respuesta el día de hoy para ver esto. Siempre Dios, repito, ha rechazado lo primero y amado lo segundo. Siempre ha aborrecido lo primero y ha aceptado lo segundo. Pero dentro del contexto de lo que vamos a aprender hoy, para que usted no esté mirando mal a su primer y único esposo. El otro ejemplo que es muy importante y que nos va a ir dando revelación, iluminación, porque ya está revelado a lo que Dios nos quiere mostrar, es que todo lo natural es reflejo de lo eterno. Todo lo natural es reflejo de lo eterno. Lo que se ve es hecho de lo que no se veía, porque todo lo que vemos es figura y sombra de las cosas eternas. Amén. ¿Dónde dice esto? En Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es lo primero aquí? ¿Qué es lo primero aquí? Lo que se ve. ¿Qué es lo segundo? Lo que no se veía. Eso es eterno, eso es aceptado por Dios. Lo primero, la sombra, no. Siempre lo primero ha sido sombra y lo segundo es lo real. Ojo, repito, y la última vez que lo voy a decir, en el contexto de lo que estoy predicando. Igualmente, durante el desarrollo del mensaje, Dios nos estará mostrando otros ejemplos maravillosos con respecto a esto, de que Dios lo primero lo ha aborrecido, lo ha rechazado, pero lo segundo lo ha aceptado. ¿Y qué es eso primero que Dios aborrece y qué es eso segundo que Dios acepta, ama y abraza? Vamos a verlo. Porque Él puso ejemplos, pero todos esos ejemplos eran para revelar Cristo. Amén. Anota el primer punto del mensaje: el hombre natural. Señor, te entrego este ayuno con esta copa de agua, hermano. Yo ayuné anoche desde que me acosté. No he comido nada durmiendo. Quiero que veas este ejemplo. El hombre natural fue primero. Lo que usted ve de usted, ese es el primer hombre que se manifestó. El segundo hombre
es el espiritual. Dios al hombre natural lo aborrece. Voy dándole guía al mensaje. Dios al hombre natural lo aborrece, lo rechaza. Al segundo, al espiritual, Dios lo acepta, lo ama y lo abraza. Entienda esto, termine, mire, cada vez que Dios me da estas palabras, estos mensajes, yo digo, Señor, qué insistencia, Andrés, tienen que grabar esto, porque si no, no puedo hacer lo que quiero hacer con ellos. Nosotros tenemos una vida terrenal. Esa vida terrenal es una vida física, pero esa vida terrenal, física, es sombra de la vida real. ¿Cuál es la vida real? La vida espiritual. La vida espiritual es la real. ¿Y cuál es la sombra, pastor? La terrenal, la física, la primera. Si tu vida física es la primera, ¿cuál rechaza a Dios? A la primera. Dios rechaza la primera vida, la terrenal. Cuando usted ve a una persona, usted lo primero que le ve es la sombra. Le voy a poner otro ejemplo. La sombra se ve primero, pero después se ve la persona. La sombra es lo primero, el físico de la persona es lo segundo. En la vida humana, nosotros primero vemos la vida física. Y esa vida física para Dios es sombra. Pero después nosotros vemos la vida segunda, la que ha de manifestarse, la vida espiritual. El problema es que nosotros no hemos aprendido y hoy Dios nos quiere mostrar, nos quiere enseñar. ¿Qué es lo que no hemos aprendido? Que la vida que Dios ama, toma, abraza, acepta de cada uno de nosotros es la vida espiritual, no la vida terrenal. La vida terrenal es rechazada por Dios. Vamos a confirmar esto, 1 Corintios capítulo 15, versos 44 al 47. Dice Pablo, se siembra cuerpo animal, que es el físico, resucitará cuerpo espiritual, transformados en gloria. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, que era un alma viviente, esa la rechaza Dios. Pero el postrer Adán, Cristo, es espíritu vivificante. Oído, oído, oído. Mas lo espiritual no es primero. Primero es lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra. Tranquilo, dejen que ella va a apagar el teléfono, él se va a dar cuenta. Usted no se distraiga con eso. Si se distrae con eso, el foro es, bueno, un repique bien bonito. Por favor. Yo sé que incomoda, pero la persona lo va a resolver. Voy con el 47 nuevamente, póngamelo en pantalla. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, ese viene del cielo. Dios al primero, al terrenal, Dios lo rechaza. Y si Dios rechaza a ese hombre, ¿cómo tú le pides cosas para ese hombre que Dios está rechazando? ¿Para cuál hombre? Para el terrenal, para el físico, para el de la tierra, para el almático. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, no miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven, ¿qué dice? Segunda de Corintios 4, 18, son temporales, pero las que no se ven son las eternas. Primero vemos lo que se ve y después vendrá lo otro. Óigame, todo lo que manifestamos en la tierra es sombra, pero lo esencial, la realidad, es la vida espiritual. Si no aborrecemos lo primero, no podemos abrazar lo segundo. Pastor, pero es Dios el que rechaza lo primero y abraza lo segundo. Exacto, ¿por qué crees tú que lo hace? Para que tú también lo hagas, para que lo imitemos a Él. Para que nosotros entendamos por qué Dios lo primero lo rechazaba y aceptaba lo segundo. Porque Dios está revelando en toda la Biblia y en todos sus pactos. Yo siempre voy a rechazar lo carnal y voy a abrazar lo espiritual. Aunque Ismael haya sido el primero tuyo, Abraham, ese es hijo de tu carne.
no de la promesa. Isaac es el de la promesa. ¿Aló? Es necesario que nosotros lo podamos entender y lo podamos discernir. ¿Para qué? Para que lo practiquemos. Porque ya Dios lo tiene claro. Nosotros somos los que necesitamos aclararlo. Si no rechazamos la sombra, no abrazaremos lo espiritual. Mientras tú no rechaces la sombra, el hombre natural que eres. Cuando una persona pelea con su pareja, voy a hablar con los que tienen pareja. Yo tengo una hace 35 años. Cuando uno tiene una primera reacción, la primera reacción con la pareja, siempre la primera reacción es incómoda. Siempre la primera reacción a veces es de grito, de alzar la voz, de no me digas nada. Esa hay que rechazarla. Después viene la segunda reacción. Mi amor, ven acá. ¿Qué pasó? Discúlpame por lo que te dije. Esa la acepta Dios. Porque ya esa reacción viene producto de haber tomado conciencia, de haber meditado. Porque mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Entonces tú dices, no tengo por qué hablarle así. Si vieras todos los ejemplos que Dios nos tiene en la palabra, de cómo ha rechazado lo primero para aceptar lo segundo. Si nosotros no rechazamos la vida carnal, la vida física, la vida terrenal, no abrazaremos la celestial, la espiritual, la segunda. ¿Quién era el primogénito? ¿Quién era el primogénito de Isaac que lo leímos ahorita en Romanos? El primogénito de Isaac era Esaú. Pero ¿quién era el segundo hijo? Era Jacob. ¿Se acuerdan? ¿Quién vendió la primogenitura? El primero. ¿Quién estaba pila con la bendición de la primogenitura? El segundo. Romanos capítulo 9, verso 13, como está escrito, a Jacob, léalo en la pantalla, a Jacob, a mí, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué representan Jacob y Esaú? Si leímos en Romanos empezando, pero es que ninguno había hecho mal y bien. De manera que Dios no escogió por lo que habían hecho, sino porque Dios escoge según lo que llama. Al segundo amé, pero el primero aborrecí. Yo quiero que tengas claro esto. ¿Para qué? Para que lo ordenes. Porque si no lo ordenas, te vas. Si lo ordenas, te vas a evitar muchos conflictos y desastres. Pero si no lo ordenas, vas a seguir. Y tú a veces no entiendes por qué hay carnalidades que Dios rechaza. Pero hoy te vas a ir con esa bendición. No, Dios al primero no lo acepta. No lo acepta. Dios, el primer hombre, el Adán de nosotros, el que pecó, el que nació en pecado, ese no lo acepta. Pero el que nació en Cristo, la nueva criatura en Cristo Jesús, ese sí lo acepta Dios, ese lo abraza, ese lo ama. Voy con el segundo punto del mensaje, anótelo. Aborrece al primero. Yo quiero que tú este pasaje ya lo termines de entender de una vez y para siempre. Lucas capítulo 14. En este pasaje dice el Señor, el que no aborrezca padre, madre, esposa, hijo y hermano, no puede ser mi discípulo. 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, y mujeres, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Lo dice o no lo dice? Ahí está, lo acabamos de leer. Pero si usted lee esto en la carne, si usted lee esto con el intelecto humano, no lo va a entender, o lo va a entender mal. ¿Por qué, pastor? Porque surgiría la siguiente pregunta o interrogante: ¿cómo es que debemos aborrecer a padre y madre, esposa, hijo y hermano, y aún nuestra propia vida para poder ser discípulos? No entiendo, Señor. ¿Cómo tú me mandas a aborrecer padre y madre si tú dices honra a padre y madre para que tus días sean de larga vida de la tierra? Y ahora dice que lo aborrezcamos. Bueno, Señor, ponte de acuerdo. O los aborrezco o los honro, porque no puedo hacer las dos cosas. ¿Sí o no? Tiene sentido. Nos mandas a amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, pero ahora dice que la aborrezcamos. Algunos le leerán y dirán amén. Yo sabía que por ahí tenía que haber un versículo de eso. Pero no es así.
Nos mandas a amar a los hijos, porque tu palabra dice que son herencia del Señor, pero ahora dice que aborrezcamos a los hijos. Y de paso, nos mandas a aborrecer a los hermanos, pero tu palabra dice que nosotros debemos amar a nuestros hermanos, porque el que no ama es porque no ha conocido al Señor. Lo aborrezco, lo amo. ¿A qué padre, a qué madre, a qué esposa, a qué hijo, a qué hermano es al que yo tengo que aborrecer? ¿A cuál me estoy refiriendo? Al que era sombra. Voy con la enseñanza nuevamente. Se está refiriendo a tu sombra, a lo que tú fuiste primero. Explico. Ese padre, ¿cuántos son padres aquí? Levanten la mano los que son padres aquí. Hay bastantes padres. ¿Tú no eres padre, Merlo, que no levantaste la mano? Sí, eres padre. Ah, que no vi que levantaste la mano. Dije, bueno, estás criando los hijos de otro, gloria a Dios. Bueno, ese padre que fuiste sin Cristo, ese padre que era duro, difícil, iracundo, soberbio, tienes que aborrecerlo. Porque ese es el primero. Esa madre que tú fuiste sin Cristo, que era dura, que era indiferente, que cocinaba por cocinar, que hacía por hacer, que vivía sacándole al hijo que lo parió. No sé si a usted le ha tocado. Pues yo a ti te parí y yo te me amamanté. Como para que el muchacho le diga, yo te obligué a que me pariera. Esa madre hay que aborrecerla. Porque esas madres no tienen sabiduría. Esa esposa que era sin Cristo, donde no te aguantabas a tu marido para nada, tienes que aborrecerla. ¿Para qué la tengo que aborrecer? Para que ahora se manifieste la esposa real, la que está en Cristo, la que es virtuosa y edifica la casa. ¿Todo bien? ¿Sigo? ¿Qué hijo tengo que aborrecer? El hijo que yo era en mi carne. El que yo era en mi carne tengo que aborrecerlo. El indiferente, el falto de respeto, el iracundo, el contestón, el hijo que yo era en Adán, el primero, a ese tengo que aborrecerlo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ahora se manifieste el segundo, el de Cristo, la nueva criatura que yo soy. Esa nueva criatura que yo soy es el que Dios dice, ama padre y madre, hónralos, porque tus vidas serán de larga vida sobre la tierra. Pero el primero, el contestón, dice el Señor, ese hay que aborrecerlo. Por eso nosotros estamos llamados a hacer lo mismo que Dios hizo, de aborrecer lo primero para recibir lo segundo. Debemos igualmente aborrecer al primero. Tienes que aborrecer ese padre, esa madre, esa mujer, ese hijo y ese hermano que tú fuiste sin Cristo para poder ser discípulo del Señor. A eso se está refiriendo Lucas 14, 26. No puedo ignorar la vida de Cristo, la vida espiritual, la segunda, es la que a Dios le agrada. Nosotros por años, y esto se lo digo como una advertencia, como una alerta para que no caigamos en eso, porque estos son ciclos que se nos pueden dar. Nosotros por años hicimos reuniones para entrenar con talleres y capacitar a padres en Adán. Capacitar a padres en Adán. Y capacitar a madres en Adán. Pero nunca los enseñamos a morirse. Nosotros solamente quisimos educar a Adán. Adán no se educa, Adán se crucifica. Los que están en Adán no se deben educar, se deben crucificar, se tienen que morir. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque son los primeros padres, son los carnales, son los que Dios aborrece. Dios a los primeros los desecha, los aborrece, a los segundos los acepta, los ama y los abraza. Tú quieres restaurar y tú quieres bendecir tu matrimonio. Sí, pastor, yo quiero restaurar mi relación de pareja. ¿Qué necesitas? La vida de Cristo en tu relación. Necesitas el pacto de la sangre. Cristo es la vida. Cuando tú pones la vida en tu relación, se restaura. Esa relación de pareja no necesita más nada. Por favor, aprende esto. Apréndelo para que no seas engañado. Tu relación de pareja no se restaura con bombones, con flores o con chocolates. Se restaura es poniendo a Cristo en el corazón de la pareja. Poniendo la vida de Cristo en el matrimonio, en la relación. ¿Quién es la vida? Él lo dijo en Juan 14:6. Yo soy la vida. ¿Tú quieres que tu matrimonio tenga vida? Ponga a Cristo. El primero
maltrata a la esposa. El primero es indiferente con la esposa. El primero no la cubre, el primero no la protege. Pero el segundo, si tiene que morir por ella y se tiene que entregar a sí mismo como Cristo se entregó por la iglesia, lo va a hacer. Amén. Vea la diferencia. Si tú sientes que maltratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, que los tratas mal, es porque estás en el primero. Tan sencillo como eso. Pastor, porque yo no les quiero hablar así, porque es que no has matado a Adán. No has matado al primero, lo sigues alimentando, no lo rechazas. Necesitas crucificar a ese primer hombre para que se manifieste el segundo. Necesitas aborrecer ese padre, esa madre, esa mujer, esos hijos, ese hermano que fuiste sin Cristo. Hebreos capítulo 1. Este es otro ejemplo. A un Dios aborreció a su primer hijo para aceptar el segundo. Ahora te resulta que Dios tuvo dos hijos. No estoy diciendo que Dios tuvo dos hijos. Estoy diciendo que Dios aborreció al primero y aceptó al segundo. ¿Cómo así? Vamos a verlo. Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 6. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y una vez habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es lo que está diciendo el autor de los Hebreos. Después dice el 4, fue hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Este es el segundo, este es el que viene. Estoy hablando del primero, ahora viene el segundo. Y otra vez, ¿cómo? Otra vez. ¿Qué quiere decir otra vez? Pues otra vez. Y otra vez, yo seré a él por padre. Otra vez, otra vez. A ver si terminamos de agarrar esto. Otra vez yo le seré a él por padre. Y él me será a mí por hijo. Y otra vez, cuando introduzca al primogénito en el mundo, o sea, tú vas a volver a introducir a tu primogénito en el mundo. Si esa es la segunda vez que lo voy a introducir. Porque al primero yo lo voy a rechazar, pero al segundo lo voy a introducir. ¿Cómo se quedan? Por eso es que le pedí a Dios mucha sabiduría para transmitir esto. Y otra vez cuando introduzca al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Yo quiero que observes atentamente para que puedas recibir. Y puedas entender esto con la mente de Cristo, porque dice, otra vez introduje al primogénito en el mundo. ¿Cómo fue que lo introdujiste otra vez? Sí, pero dime cuándo lo introdujiste la primera vez, cuando nació de la Virgen. Porque cuando nació de la Virgen, él dio a luz, Mateo, cuando la Virgen dio a luz, yo lo introduje por primera vez, Mateo 1:18. Pero cuando lo introduje por segunda vez, cuando lo resucité de los muertos, Mateo 28. ¿Aló? La segunda vez lo introduje otra vez al mundo. Y cuando lo introduje por segunda vez, yo le sería a él otra vez padre y él me será otra vez hijo. Pero el primero tenía carne, el segundo era gloria. El primero se envejecía, el segundo no. El primero era Jesús, el segundo es Cristo. La primera vez que lo introduje para que muera en la cruz. La primera vez lo tuve que rechazar cuando puse el pecado en él. ¿Por qué me has abandonado, papá? Chamo, es que si no te me quito de ti no entra el pecado. Te tengo que dejar solo en la cruz. Pero por segunda vez te introdujo, pero ahora cuando te introduzco por segunda vez, ahora te siento a la diestra de mi majestad para que recibas gloria eternamente y para siempre. Aún Dios lo hizo, Carolina. Lo hizo. ¿Para qué? Para que nosotros al primero siempre aborrezcamos. ¿Cuál es el primero? Ay, el primero es Ebony. No, no está hablando de eso. Está hablando del carnal. No está hablando de Homero, el hijo de la hermana Inés, el primero. Ah, con razón, el segundo es el que viene para la iglesia, que es Jonathan. No,
No estoy hablando de eso, estoy hablando del carnal tuyo. A ese Dios lo aborrece. Dios aborrece esas carnalidades de nosotros. Esas cosas que hacemos en la carne, Dios las aborrece. Pero cuando nos arrepentimos por el Espíritu, a ese lo acepta Dios, a ese lo ama el Señor, a ese lo abraza Dios. Ese es el que yo quiero que se manifieste en ti, Andrés. El segundo, la nueva criatura que eres en Cristo. El espiritual. Tercer y último punto del mensaje. Anote el punto. Antes que Abraham yo soy. Vamos a ver esta iluminación. El grave problema. Yo entiendo, hermano, que tú tengas 30 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio, 40 años en el Evangelio. Y que ahora yo te diga, hermano, pero no diga en el nombre de Jesús, diga en el nombre de Jesucristo. Yo entiendo que eso te patee. Yo lo entiendo. ¿Cómo no lo voy a entender? A mí me pateó. Pero ya va, pero ¿cuál es el problema que diga Jesús? Es que Jesús es cualquiera. Sí, pero Dios sabe que cuando yo digo Jesús, yo me estoy refiriendo es a Él. Ya va, espérate. Eso es lo que pareciera. Pero dentro de esto hay toda una enseñanza maravillosa. El grave problema de ver solo a Jesús y no ver a Cristo es exactamente lo mismo que te estoy predicando. Y por eso es que te tuve que leer Hebreos, para que tú vieras que tú me vas a hacer otra vez a mi hijo y yo te voy a hacer otra vez padre, porque yo te voy a introducir por segunda vez al mundo. Porque yo te tengo que introducir como lo que tú vas a quedar para siempre, Cristo. Si tú sigues viendo a Jesús en la carne, el problema no lo tiene Jesús. Yo a Jesús le digo Jesús, pero Él ya sabe que yo lo tengo claro. El problema es que si tú sigues viendo a Jesús solo en la carne, tú vas a ver a Jesús como el hombre que trajo paz y no vas a ver que Él es la paz. Si tú sigues viendo a Jesús en la carne, tú vas a ver un hombre que da amor y no vas a ver que Él es amor. El problema de seguir viendo a Jesús en la carne es que no vamos a entender por qué Jesús utilizaba tantos términos y hablaba con tantos misterios. ¿Por qué hablaba con tantos términos y con tantos misterios? Porque no quería que vieran lo primero, sino que vieran lo segundo. Eso. Mi amor, vamos a casarnos. Y se casan. Y llegan a la pensión que alquilaron el cuarto. Y cuando vienen de la luna de miel, tremenda luna de miel, ahora vamos a la realidad. Y entras a la pensión y te va a tocar vivir en un cuartico donde ahí está la cama, la mesa de planchar, la secadora, la lavadora si la tienes. Cuando digo la lavadora me refiero a un tubo con un tubo abajo plástico. Y la secadora me refiero a un ventilador que uno ponía la franela. Acuérdense que ustedes estuvieron de esa secadora. Y uno ponía la franela y el ventilador. Y uno veía la capa de Superman toda la noche, ¿sí? Pero apenas entran, el hombre le dice, mi amor, no te vayas a poner a ver, esto es temporal, esto es pasajero. Nosotros vamos a prosperar, nosotros vamos a salir de este cuarto. ¿Aló? Entonces Jesús decía, yo soy la vida, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy la puerta. O sea, no vean el hombre solamente. Tú eres la puerta, o sea que tú eres un marco, tú eres madera, tú eres una cerradura. No, yo soy la resurrección de la vida, soy la puerta. No quiero una tabla. ¿Por qué dijo soy la puerta? Porque la entrada al reino de los cielos es por mí. Por eso dijo soy la puerta. Yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Qué quería decir con eso? Yo soy la verdadera comida. Yo soy la verdadera comida. Hay gente que no sirve a Dios por la comida que perece, en vez de servir a Dios por la comida que no perece, que es para vida eterna, que es para salvación. Y no entienden que cuando le dan ese tiempo a Dios, no es que dejen de trabajar, pero cuando le dan ese tiempo a Dios, Dios se ocupa de esa y de la de otra. No terminan de entenderlo. ¿Por qué? Porque no han aprendido a aborrecer al primero. La vida no es algo, es alguien. La paz no es una cosa, es una persona.
La palabra no es un verbo, es Cristo. El pan del cielo no es un alimento, es una persona. La verdad no es una idea, es una persona. El camino no es un lugar, es una persona. Todo esto es la persona de Cristo. De eso es lo que yo te quiero transmitir. Segunda de Corintios capítulo 5, versos 14 al 16 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó de ellos. Eso es Gálatas 2:20, eso es lo que está diciendo ahí, es Gálatas 2:20 o no. Ya no vivan para sí, vivan para el que murió y resucitó. De manera que nosotros de aquí en adelante, trata de que este versículo se te ilumine. De manera, el 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocimos según la carne. Y aún, si a Cristo, fíjense cómo revela es el segundo, si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Por favor, ya no le conozcas así. ¿Por qué Dios tuvo que levantar otro apóstol fuera de los 12? Pastor, ¿por qué Dios levanta a otro apóstol fuera de los 12? ¿Por qué Dios levanta a Pablo? ¿Por qué Pablo escribe 15 cartas al Nuevo Testamento? Gana toda Asia Menor para Cristo. Pablo llega a Roma, donde estaba el imperio del mundo. Pastor, ¿qué pasó con los otros apóstoles? ¿Dónde se quedaron? Se quedaron en Jesús. Se quedaron en Jesús. Se quedaron en el primero. Y fue tanta la sombra que vieron, y fue tanta la sombra que grabaron, que cuando Cristo se manifestó, no pudieron con eso y no grabaron Cristo. Iglesia, 3 años y medio caminando con Jesús, cuando se manifestó Cristo, no pudieron desgrabarlo primero. Hoy Cristo está siendo revelado a nuestras vidas en el movimiento de evangelismo. Solo Cristo, solo Espíritu Santo, solo Reino de Dios, eso es revelar Cristo. Jesús decía, esto lo dijo en Juan 16, verso del 12 al 14, dice, se los resumo, yo quiero decirles muchas cosas, pero no las pueden sobrellevar. Ay, entonces nos vamos a quedar así con ese chisme, con esa intriga. No nos va a soltar el chisme. Entonces él le dijo, pero cuando venga el Consolador, Él los va a guiar a la verdad, porque Él va a tomar de lo mío y los hará saber. Si Él va a guiar a la verdad, porque tiene que tomar de lo mío, pues yo soy la verdad y Él le va a hacer saber toda la verdad. Pero ahorita no lo van a entender. Si ahorita les digo que soy Dios, no lo van a entender. Porque si les dije que les mostrara al Padre y salió Tomás, dijo, bueno, nada más muéstranos al Padre. Bueno, pero el que está conmigo ha visto al Padre. Y eso se volvieron medio locos. Y eso tiene ahorita al mundo todo confundido. Y por eso la gente hace tantas doctrinas y tantas escuelas. Y tú le dices al 80% de los cristianos en el mundo, pero es que Jesús es el Cristo y Cristo es Dios. ¿Qué? Tú estás diciendo que Cristo es Dios. Tú eres un unitario. Fue toda una lucha que tuvo el Señor y nada, no lo hicieron. ¿A quién le tuvo que revelar Dios el misterio que los gentiles eran coherederos de la gracia? A Pablo. No es que Pablo no caminó con el hombre, no caminó con Jesús. Ejemplo. ¿Por qué Pablo y no Pedro? Un ejemplo sencillito. Porque Dios le muestra a Pedro un lienzo. Le dice, Pedro, mata y come. 3 veces se lo mostró y 3 veces no lo entendió. Llega Pedro a casa de Cornelio y cuando entra a casa de Cornelio dice, ustedes saben que es inmundo para mí estar aquí. Y Dios dice allá arriba en el cielo, perro hermano, te mostré 3 veces el lienzo para que no llames inmundo lo que yo he limpiado, y con todo y eso entras a casa de Cornelio y lo primero que dice, ustedes saben que para mí es inmundo estar aquí. ¿Cómo puede Dios evangelizar Asia con Pedro? Tuvo que llamar a Pablo, entiendan eso, entiendan eso. No. Amén, Señor.
Fue toda una lucha. Juan capítulo 8. Los suyos, ¿quiénes eran los suyos? Los judíos. Los suyos no entendieron. Los judíos no entendieron. Juan 1:11 dice, vino a los suyos, pero no le recibieron, no pudieron. Y hay gente que yo estoy predicando esto y como que les cuesta entender que Jesús era carne, que Cristo es eterno, es el verbo. Les cuesta entender eso. Vamos a ver si aquí agarramos esta bendición y con esto termino el mensaje. Juan 8, 48 al 56. Respondieron entonces, ¿quiénes? Los judíos. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Por qué me dicen así? Vean, ¿por qué dicen así? Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Porque yo soy como un padre para ustedes. Ustedes me deshonran a mí. Todavía les estaba revelando y no agarraban. 50. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, oído, nunca verá muerte. ¿Cómo lo entendieron? Aquí dice cómo lo entendieron. Lo entendieron en la total carnalidad. Lo entendieron en el primer hombre, en Adán. Y mira lo que dice. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. O sea, ellos lo entendieron literal. O sea, que no se va a morir. No vale, que no va a haber muerte espiritual, va a ser eterno, porque guardó mi palabra, cree. Entonces ellos le dicen en el 52. Entonces los judíos le dijeron, ve, ahora conocemos que tienes demonios. Antes no los imaginábamos, pero ahora nos los acabas de confirmar con esa locura que acabas de decir. Ahora conocemos que tienes demonios. ¿Por qué? Porque Abraham murió y los profetas y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Entonces Abraham, los profetas no la guardaron, porque ellos se murieron y tú dices que el que la guarda no muere. ¿Viste que estás loco? ¿Viste que tiene demonios? Deja de estar escuchando a Andrés Noguera, te vas a volver loco. Igualito, era lo mismo. Y Jesús les dice, en el 53 ellos vuelven a hablar y dicen, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? O sea, como tú dices que no muere, nosotros te lo vamos a recalcar, murió. Respondiendo Jesús, 54, dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios. Ese es mi papá. Pero vosotros no le conocéis, mas yo sí le conozco. Y si dijera que no le conozco, yo sería mentiroso como vosotros. Porque ustedes sí son unos rolos de mentirosos. Pastor, ¿qué estamos leyendo? Juan 48, 56. Este es el post Juan 8:44, exacto. Esto es lo que viene, esta es la conversación que viene después de Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Estamos en el 54, 5. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y dijeron, y si dijere que no le conozco, yo sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Y como ellos le sacaron a Abraham, nuestro padre Abraham, ¿acaso no murió? Y mire lo que le suelta. Verso 56. Abraham, vuestro padre, se gozó. Oído. Se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio. Y se gozó. Voy a dejarlo hasta ahí. Se gozó y lo vio. Había de ver mi día y lo vio. Y cuando lo vio, se gozó. Pero no entendieron nada. Todo lo interpretaron literal. Todo lo que veían, lo veían y lo analizaban humanamente con su intelecto. Le dijeron a Jesús, ¿cómo dices tú que si guardan la palabra no mueren? Y le sacan a Abraham y le dicen, ¿acaso no murió Abraham? ¿Tú te crees mayor que nuestro padre Abraham? Y Jesús, cuando empiezan a nombrarle, porque le chapeaban a Abraham, nuestro padre.
Y eso le dice, pues, si Abraham quería ver mi día, lo vio y se gozó. Pastor, ¿qué es eso de que quería ver su día, lo vio y de paso se gozó? ¿La Biblia habla de eso? Sí, claro que habla. Vamos a Génesis capítulo 22. Y vamos a ver qué fue lo que vio y qué fue lo que se gozó. A ver si usted también lo ve y se goza. Porque ellos estaban viendo a Jesús. No veían a Cristo. Génesis capítulo 22, verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Voy a dejarlo hasta ahí ahorita. Voy a una pausa, voy a comerciales. Quite la cara de la pantalla. Ven, eso, gracias. Métase en internet hoy y ponga tierra de Moriah. Y eso lo va a llevar a Jerusalén. Y en la tierra de Moriah había montes. Y uno de los montes es el Gólgota. ¿Correcto? Sigo leyendo. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Cuál es el lugar que Dios le dijo? Moriah. El monte te lo voy a mostrar, yo te lo voy a decir. Agarra el 4. En el 4 y el 5 ahí está la bendición de lo que Jesús estaba diciendo y los discípulos y los judíos no entendieron. Verso 4. Al tercer día. Si tú lees la Biblia como una revista de Cosmopolitan, de esas que ponen en los consultorios del año 99, no vas a entender. Pero si tú lees esto con la nueva criatura que tú eres, si tú lees esto en Cristo, tú te vas a gozar. Porque usted sabe lo que sucedió al tercer día. ¿Usted sabe lo que sucedió al tercer día? ¿Algunos aquí saben lo que sucedió al tercer día? Sí, pastor. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Cuando lo vio, ay Dios mío, ay Señor, preste atención, agárrese, concéntrese, reprenda toda religión. Pero al tercer día, cuando Abraham alzó sus ojos y vio el lugar, porque su padre Abraham quería ver mi día, y lo vio y se gozó. Pero al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y cuando vio el lugar, ¿qué vio en el lugar? ¿Qué vio? Bueno, pastor, vio el lugar, lo estás leyendo en Adán. ¿Qué vio? Mi día, y lo vio y se gozó. 5. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperen aquí con el asno, porque yo y el muchacho, plural, yo y el muchacho. ¿Quién? Yo y el muchacho. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Perdón. Tú no vas a sacrificar a Isaac así, porque vas a ir con él, vas a adorar con él, pero vas a volver con él. Porque al tercer día alcé los ojos y vi a Cristo, vi al Hijo de Dios que había resucitado. Y dije, Dios me está pidiendo al mío, pero me está mostrando que al del resucitó, al mío también lo va a resucitar. Iremos, adoraremos y volveremos. Ay. Vio al tercer día el lugar de lejos. En el verso 26, Jesús les dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. La mayoría cree que es el día que lo crucificaron. Ese no es su día. Ahí murió como un vencedor, como un vencido. Es al tercer día. Al tercer día
resucito. Y Abraham lo vio y Abraham se gozó. Tuvo que matarlo, pero dijo, si lo mato, lo resucita porque ya vi el día, ya me gozo. Por eso es que subiremos, adoraremos y vendremos. Uy, ya me tengo que ir. Pero Dios al primero lo aborrece, al primero lo rechaza y al segundo lo recibe. En la historia de la Biblia, Dios ha pedido solamente 2 veces sacrificio humano. 2 veces nada más. En toda la historia de la Biblia, Dios ha pedido que un ser humano sea sacrificado. ¿Cuál fue el ser humano que tenía que ser sacrificado que Dios lo pidió? Isaac. Ven, agarra a tu hijo, tu único, y súbelo y sacrifícalo en holocausto. Pero Dios al primero lo rechaza. Abraham, no mates a tu hijo, ese lo rechazo. Ese sacrificio no lo quiero. Porque el segundo, el de Cristo, ese sí lo voy a aceptar. Porque Dios siempre al primero lo rechaza. Cuando no ves a Cristo en ti, cuando no ves a Cristo en ti, solo ves al primero, solo ves a Adán. No ves que Cristo está en ti, hermano. Tú eres uno con el Señor. Te pasan y te pasan cosas y más te aferras al primer hombre. Más te aferras a Adán y no ves Cristo. De eso es que te estoy hablando. Dios lo primero lo va a rechazar, lo segundo lo va a tomar, lo va a aceptar, lo va a amar, lo va a abrazar. Cuando Abraham fue a crucificar a su hijo en ese mismo lugar, 3000 años después se sacrificaría a Jesús en el Gólgota. Dios rechazó el sacrificio de Isaac, porque ese era el primer sacrificio humano, pero Dios recibió el segundo sacrificio, el de Jesús en la cruz, porque Dios al primero lo rechaza, al segundo lo acepta. Dios siempre ha rechazado lo primero y ha aceptado lo segundo. Tu vida física, tu vida terrenal, tu vida carnal es rechazada por Dios, tu vida espiritual, celestial es aceptada, llamada por Dios. Por favor, no eduques a Adán, no formes a Adán, no capacites a Adán, no entrenes a Adán, aborrécelo tanto hasta que lo crucifiques. Y al crucificarlo darás lugar para el segundo. Pastor, ¿cuál es el segundo? La nueva criatura que eres en Cristo Jesús. Lo viejo pasó, no te aferres a lo viejo, no te aferres a las cosas pasadas. Recházalas de tu mente. Isaías 43:18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Amén. Si no aborreces al primero, nunca vas a aceptar al segundo. Vas a estar enfocado en el primero. Haz como Dios hizo. Al primero siempre lo rechazó porque ese es el carnal, el segundo es del cielo. Tú en la carne eres hijo de Adán. No se te olvide nunca eso. Tú en la carne eres terrenal, pero tú en el espíritu eres hijo de Dios. Adán engendró tu carne, lo hizo a través de tu papá. Pero Cristo engendró tu espíritu. Si tú aborreces al primero y aceptas el segundo y lo amas y lo abrazas, te va a pasar lo mismo que le pasó a Abraham con su hijo. El segundo resucitó y tú tienes que ver el día como Abraham lo vio. Tú no vas a perecer, tú tienes vida eterna. Lo que tú estás viendo fuera de ti, esto es sombra, esto es carne. Ve ese día. ¿Cuál? Ese día que vio Abraham y ese día se gozó. Porque cuando Abraham vio lo poderoso que es Dios para levantar aún entre los muertos a un hombre, Abraham no dudó y dijo, vamos, iremos, adoraremos y regresaremos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pastora Carolina. Va a
apágamelo ahí, por favor. ¿Está bien? ¿Puedes? ¿Seguro? Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan con esta palabra de hoy? De verdad que es maravilloso cuando nosotros podemos entender que estamos en Cristo. En Cristo. Estamos en esa arca que es Cristo. Amén. Y tenemos que siempre estar agradecidos. Agradecidos de todas las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Todo, todo. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Dios, te damos gracias por haberte manifestado en nuestras vidas en este tiempo. Porque en este tiempo, en este itinerario de Dios, tú, Señor, estás manifestando de manera crucial, si se quiere decir, o de manera real, verdadera, a Cristo. Cristo es todo para nosotros. Estamos dentro de Cristo, que es la esencia de Dios. Es la esencia de nuestras vidas espirituales. Es como creaste al hombre en el origen. Nos hiciste semejantes a ti, Dios. Y hoy estás perfeccionando todas las cosas en nosotros para que podamos tener claridad de la verdad y no de la realidad. La realidad es una cosa, pero la verdad es la eterna, es la precisa, y Cristo es el preciso. Gracias, Dios, porque cada día podemos entender que tú solo eres el camino, que tú solo eres la verdad y que tú solo eres la vida. Que no hay nada en este mundo que sea verdad. Todo es pasajero, todo es una realidad temporal, pero la verdad, esa verdad que cada día nos quieres iluminar a través de las Escrituras, porque la Biblia dice que ella habla y da testimonio de Cristo, toda la palabra. Por eso, Señor, estamos muy, muy agradecidos de que te reveles a nuestras vidas, que nos ilumines y que nos hagas ver la verdad, esa verdad que no cambia, esa verdad que trasciende en el tiempo y el espacio. Por eso, Señor, hoy más que nunca, aquellos a quien tú te le has revelado, aquellos a quienes tú, Señor, nos has iluminado, estamos muy claros, clarísimos, Señor, de que tú eres todo en todos. Y te damos gracias por ello, Señor. Y te bendecimos. Permítenos, Señor, dar de gracia de lo que estamos recibiendo de gracia, que es esa salvación y esa verdad que es Cristo Jesús. Y que lo podamos llevar a esos corazones que están turbados, que están afligidos, que están desesperados, que están, Señor, bajo una aflicción eterna porque no te han conocido. Gracias, porque en este tiempo te ha placido revelar más a Cristo para que nosotros entendamos en quién estamos, Señor. Por eso recibe toda gloria y recibe toda honra. Igualmente, Señor, te damos gracias por nuestras ofrendas y por nuestros diezmos. De lo que recibimos de ti, de eso damos. Porque tú eres nuestra fuente. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Todo está en ti, Señor. Solamente, Señor, quedamos por agradecimiento. Porque agradecemos y vemos como tú te has entregado por nosotros. Y de lo material que nos das, de lo material damos, Señor. Más de lo espiritual te agradecemos siempre. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a entender que todo en esta tierra es temporal.
y que lo más importante, como dice la Escritura, que invertamos en el cielo, en lo eterno, en el reino, donde la polilla y el orín no corrompen y donde prospera el Evangelio para alcanzar las almas perdidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús el Cristo y bendice cada dador alegre, Señor, como dice tu palabra, porque de tales tú los amas. Amén y amén. Pueden pasar adelante, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Quería decirles e informarles. Nosotros sabemos que el diablo no juega carrito. El diablo es diablo, ¿verdad? Yo, como agarro el lema que dice el pastor Andrés, yo prefiero vivir creyendo que morir dudando. Y aunque a veces las aflicciones nos puedan hacer dudar, todo eso es mentira del diablo, ¿ok? Yo sigo creyendo lo que Dios hizo en mi vida de sanidad. Lo que pasa es que uno inventa, ¿saben? Uno inventa. ¿Había una condición? Sí, pero más de 12 años que a mí no me daba nada, pero vine a hacerme un examen que para mí despertaron al que estaba dormido, ¿ok? Pero yo sigo creyendo al nivel que pude experimentar en esta oportunidad la aflicción que pasé, que no fue algo grave, gracias al Señor, que sentía la molestia, mas no me atendí a tiempo y por eso quizás avanzó. Pero yo sigo creyendo y se los digo y le digo al diablo miserable que yo no le creo, que el Señor me sanó y que mi colon está sano por Cristo, porque yo estoy en Él. Amén. Y lo quiero decir porque yo no le voy a dar lugar al diablo. Yo recuerdo hace muchos años que llegó un predicador y oró por los niños asmáticos. Y mi hijo Oliver, que es el pastor Oliver, sufría mucho de esa falta de respiración. Y yo corrí con mi niño y lo pasé al altar para que oraran por él. Saliendo del culto, mi hijo le dio un ataque de asma. Y me fui para el hospital, para el que está en Katia, al que el Elías Toro. Y allí lo tuvieron, nebulizándolo y todo lo demás. Y me acuerdo que fue una mujer de Dios y me dijo, a pesar de lo que estás viendo ahorita físicamente, lo que decía el pastor hoy en el mensaje, eso puede ser real, pero no es verdad. La verdad fue lo que hizo Dios en la iglesia, a través de su siervo, cuando oró por los asmáticos. No le creas al diablo. Y yo me quedé pensando y dije, sí, el diablo es mentiroso. Y el diablo siempre busca afligirnos. ¿No ves que él es el príncipe de este mundo? Y como estamos en esta carne, esta primera, que es la que Dios rechaza, no puede más con la segunda, que es la espiritual. ¿Sí? Y yo le dije, amén, hermana, tienes razón. A pesar de que estoy aquí, no le voy a creer al diablo, le voy a creer a Dios lo que Dios hizo. Y efectivamente, mi hijo salió de ese hospital y más nunca sufrió de ataque de asma. ¿Por qué? Porque esto es por fe y no por vista. No viendo la circunstancia, que es lo primero, viendo la bendición de lo segundo, que Dios está con nosotros. Y yo lo creo y lo mantengo. No tenga duda de que Dios es nuestro sanador. No lo dude, a pesar de que este cuerpo a veces quiera decaer. Pero nosotros siempre vamos a ver la gloria de Dios, siempre. Y a pesar de la circunstancia, yo le dije, diablo miserable, yo le sigo creyendo a Dios. Dios me sanó. Dios me sanó. Y yo lo sigo creyendo, hermanos. Amén. Yo no dudo de Dios. No dudo. Dios me traía a la mente a Habacuc. Aunque la higuera no florezca,
aunque las vacas sean quitadas de la manada, mi Redentor vive, hermano. Independientemente, yo soy una mujer espiritual. Y eso es lo más importante para Dios, como decía el mensaje de hoy. Amén. Quería decirles eso porque el diablo es muy miserable y a veces busca engañar los corazones. Pero yo les digo, sigan creyendo en Cristo. Él es nuestra roca fuerte, nuestro refugio y nuestro pronto auxilio. Amén. Así que estamos parados nuevamente, afligidos pero no destruidos. Amén. Y en todo momento nosotros proclamamos la muerte de Cristo en nuestras vidas. Así que, y la resurrección de Él. Vamos a dar los anuncios. Quería también pues agradecerles el día de hoy a todas las personas que tuvieron a bien en su corazón ofrendarle ese cotillón maravilloso que ya vi. ¡Wow! ¡Qué chucheriero! A nuestros más pequeñitos, a nuestros remanentes. Gracias. Gracias por la colaboración. Vamos a, perdón. Sí, el de los niños, porque ya viene la escuela bíblica y quiero también hablar sobre eso. Ok. Maravilloso el mensaje de hoy, me encantó. Vamos a escuchar los anuncios. Tengo el anuncio para la escuela bíblica de vacaciones para que todos los padres estén pendientes. Camino al Cielo en la Florida. Nuestro primer culto, los domingos a las 8 de la mañana. Segundo culto dominical a las 10:30 de la mañana. Todos los martes a las 5 de la tarde, el discipulado general, con transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube Camino al Cielo. Los miércoles a las 5 de la tarde, realizamos el discipulado para caballeros. Los días jueves, las damas reciben el discipulado a las 4 de la tarde. Viernes, a las 6 de la tarde, escuela de evangelismo. Ven y prepárate como un evangelista para ganar 237 naciones para Cristo. Y los sábados, a las 2 de la tarde, se reúnen nuestros remanentes. Recuerda que todas estas actividades son semanales, permanentes y se realizan en nuestra sede de la Florida, Avenida Los Mangos, local número 49. Y visita todas nuestras redes sociales que están en pantalla y síguenos para que te mantengas siempre informado. Y por supuesto, nuestra página web www.iglesiacaminoalcielo.org. Camino al cielo, esa es mi ruta, lo sé. Gloria a Dios. Tiene que haber un modo de salir. Haré cualquier cosa por mi hermano. Verás que lo salvaremos. ¿Listos para subir de nivel? La escuela bíblica vacacional está de vuelta y Jesucristo espera a los más pequeños para guiarlos en el superplan de salvación. Serán unas vacaciones llenas de diversión, aprendizaje y mucho más. Inscripciones abiertas. Escuelita bíblica de vacaciones. ¡Tú lo pediste! ¡Es divertido! Mario. Tiene que ver. Gloria a Dios. Muy bueno ese flash. Se lo hizo una maestra. Qué bendición. Amén. Ustedes saben que la escuela bíblica de vacaciones siempre la hacemos en el mes de agosto. Del 18 al 23 va a ser este año.